Que los ricos son ricos porque trabajan honradamente, mientras los pobres son pobres porque quieren. Claro, ¿cómo no? Que Colombia es la democracia más antigua de América Latina. Claro, ¿cómo no? Que en Colombia existe, en términos de igualdad, el derecho a elegir y a ser elegidos. Claro, ¿cómo no? ¿Y qué tal si despertamos? ¿Y qué tal si tenemos una mirada más crítica de la realidad social y política del país? Preguntarnos cosas como cuáles han sido los mecanismos de desigualdad de los cuales se han valido las élites plutocráticas para aumentar su poder y para tener una captura corporativa del Estado. ¿Cuáles han sido los distintos mecanismos de desigualdad que se han utilizado para acrecentar la riqueza de unos pocos en detrimento del bienestar general? Es en este sentido que este video, derivado también de un trabajo académico que se realizó para la materia de Sociología de las Desigualdades, se propone como un aporte desde la sociología política para poder identificar de qué manera en Colombia han operado las plutocracias. No solamente en el sentido del crecimiento económico o el crecimiento de la riqueza más bien de unos cuantos de los conglomerados económicos de los grandes multimillonarios, sino también de su relación con el poder político, su relación con el Estado, su relación con todas las esferas de las ramas del poder político en Colombia. Esto nos permite identificar que en Colombia efectivamente opera una plutocracia, que en Colombia existe una captura corporativa del Estado que ha permitido el aumento de este poder corporativo, que ha permitido que exista un control de la riqueza, que ha permitido que exista un control del poder político, del poder mediático, porque sabemos que en Colombia hay una excesiva concentración de los medios de comunicación y de otras clases o tipologías de poder. La plutocracia se entiende como la forma de gobierno, la forma de poder que está excesivamente concentrada, o sea, tiene un carácter oligárquico, orientada hacia los intereses de los grandes multimillonarios. Es decir, de manera directa o de manera indirecta, el Estado, la esfera del poder político opera en favor de estos grandes multimillonarios. Y es de este modo que podemos identificar de qué manera esa clase dominante controla no solamente el poder económico, no solamente la riqueza, sino también controla el poder político, controla el Estado, controla el poder mediático en estos medios de comunicación y acapara una serie de oportunidades políticas que crean unas desigualdades, que crean unas asimetrías en términos de la participación. No es lo mismo lanzarse a la presidencia de la República, lanzarse al Congreso, apoyados por Sarmiento Angulo, Ardila Lule, el Grupo Santo Domingo, a lanzarse a estas campañas electorales solamente con ideas, solamente con muy buenas alternativas, pero sin un músculo financiero que permita solventar los gastos que esto requiere. Entonces nos damos cuenta que en la construcción de esta plutocracia se empieza a realizar un cierre del círculo político, un cierre social en el cual son este sentido oligárquico de los grandes multimillonarios que terminan incidiendo en cómo se estructura el Estado, cómo se construyen las reglas de juego, quiénes gobiernan. Y muchas veces no nos tenemos que basar solamente con quién está saliendo a hablar desde la Casa de Nariño, de quienes participan en los debates y en los procesos de legislación en el Congreso, sino quiénes están detrás de ese poder, quiénes financian las campañas, quiénes son los que realizan un lobby, quiénes son los que operan bajo el mecanismo de la puerta giratoria, es decir, del sector privado saltar al sector público o viceversa. ¿Cómo existen todos estos mecanismos dentro de la estructura estatal? Vamos a ver. Se puede sostener teóricamente y en términos empíricos que Colombia cuenta con una plutocracia indirecta, es decir, ya no es la democracia que nos venden, de que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, de que existe una igualdad en la participación, de que existen unos mecanismos de participación ciudadana que a veces ni siquiera son efectivos, sino que existe un secuestro del Estado por parte de los grandes multimillonarios, de que existe en Colombia un acaparamiento de oportunidades, de que existe en Colombia un monopolio de los medios de comunicación, una concentración del poder y una concentración de la riqueza. La plutocracia ha venido creciendo excesivamente debido a el auge de la globalización, el auge del capital financiero, donde identificamos el poder que ha venido asumiendo cada vez más los banqueros, es decir,
las formas especulativas de capital, también con la manera en que en Latinoamérica se adoptó el modelo republicano, en la forma en que Colombia adopta también este mismo, la democracia representativa, lo cual genera un juego de contienda electoral en la cual puede existir un papel preponderante de estos grandes conglomerados, de estas grandes plutocracias en función de poder dominar la sociedad. Vamos a ver entonces que en Colombia, según la revista Forbes, existen 6 grandes multimillonarios. Solo 6 conglomerados aparecen en el listado ostentoso de Forbes. Veamos cuáles son. El primero es nada más y nada menos que Sarmiento Angulo, quien ocupa el puesto 201 a nivel mundial y tiene la módica suma de 9.900 millones de dólares en patrimonio neto. En el puesto número 2 a nivel nacional se encuentra David Vélez, quien ha venido creciendo exponencialmente y él fue el creador de un banco digital que no solo tiene importancia en Colombia, sino en todo el mundo. En el puesto número 3 encontramos a Jaime Gilinski, sí, el dueño de Revista Semana, de Nutresa y del Grupo Sura. En el puesto 4, 5 y 6 respectivamente se encuentran los Santo Domingo. Derivado de la muerte de Jaime Santo Domingo, la viuda Beatriz asumió las riendas junto con sus 2 hijos, quienes ocupan estos lugares anteriormente mencionados. Cabe resaltar que ellos son dueños de Caracol, de Cine Colombia y de otros grandes sectores de la economía. Si notamos, aquí hay un círculo bastante reducido de solamente 6 multimillonarios, donde se escapan otros nombres, como por ejemplo Ardila Lule, quien también ha tenido un relacionamiento con las élites políticas, quien es dueño de RCN, de Postobón y muchos otros. Es decir, que las mismas plutocracias compiten entre sí, es decir, que las mismas plutocracias excluyen a otras para mirar quién tiene más correlación de fuerzas para incidir en el Estado y para aumentar su capital económico. Sarmiento Angulo ha operado entonces bajo muchos mecanismos de desigualdad que los vamos a desglosar a continuación. El primer mecanismo al que se quiere hacer referencia es el mecanismo de explotación. Recordemos que Sarmiento Angulo es dueño de nada más y nada menos que la tercera parte de la banca privada. Es una persona que tiene mucho control sobre diferentes entidades financieras y crediticias que se pueden evidenciar en las imágenes, dentro de la cual sobresale, por ejemplo, su gran control sobre el Grupo Aval. ¿Por qué se habla de que es un mecanismo de explotación? O también relacionado con lo que diría David Harvey de acumulación por disposición, básicamente porque parten de un ejercicio en el cual se acumula propiedad privada, bajo el cual existen unas lógicas de explotación sobre las relaciones que tienen sus trabajadores, quienes venden su fuerza de trabajo al no poseer dicha propiedad, que todo esto también parte de la idea de que existe una clase dominante que controla estos medios de producción, que existe una gran acogida reciente en el neoliberalismo, en la globalización y en el capitalismo de la época contemporánea del capital financiero. Este capital financiero se basa en una lógica especulativa. Tiene esta lógica especulativa y es que no crea riqueza a partir de una lógica de producción, sino que es una lógica bajo la cual se genera riqueza ficticia, se genera unas tasas de interés. A partir de esas tasas de interés, las personas, así no posean un buen trabajo, así se endeuden durante toda su vida, asumen estas tasas de interés a costa de su explotación, a costa de su ejercicio cotidiano, del rebusque. La persona que está trabajando en la calle le toca pagar al banco así no tenga ni siquiera con qué comer, y esto genera unas tasas de ganancias que son acaparadas por estos grandes capitalistas del capital financiero. Se habla que es una acumulación por disposición o por despojo, porque no solamente es un tipo de violencia ilegal la que está generando esta riqueza, sino que también se vale de mecanismos legales, del mismo Estado, de las legislaciones. Existe esa usurpación legal a costilla de los explotados para favorecer la acumulación o la concentración de riquezas, y parte desde luego de un ejercicio de lógicas de desigualdad. Muchas personas que se endeudan lo hacen en función de poder asumir algunos gastos o costos de su vida, o algunos lo hacen para poder generar una inversión, pero a la par que están generando inversión están aportando
a estas tasas de interés y por tanto a estas tasas de ganancia por parte de los grandes capitalistas, aumentando su nivel de riqueza. El segundo factor explicativo que es clave poner de relieve es la captura corporativa del Estado. Hablamos de esto cuando existe una preponderancia de los ricos, de los conglomerados económicos, de los intereses del empresariado en la lógica estatal, en la dinámica del Estado, en sus decisiones, en sus políticas públicas, en las mismas reglas de juego y las legislaciones que estos construyen, pues existe una preponderancia de los intereses del sector privado. Es decir, se crea una democracia de mercado que se sobrepone sobre lo que debería ser la esencia de la democracia, las lógicas de participación ciudadana, la democracia o la forma en que el mismo pueblo debería ejercer el gobierno, debería ejercer el poder, debería tener ese empoderamiento para poder incidir en los asuntos colectivos. Pues no, existe ahora ese secuestro o esa forma en que el Estado se encuentra atado o sujetado a los intereses, por ejemplo, de los banqueros, como es el caso de Sarmiento Angulo. ¿Y por qué hablamos de la importancia que cobra la lógica de captura corporativa del Estado? Porque dentro de ella coexisten diferentes mecanismos de desigualdad, como lo son, por ejemplo, uno, las lógicas de financiación de las campañas. Hace un momento hablamos de que cuando se adopta la lógica representativa, el modelo republicano en naciones de Latinoamérica, dentro de ellas Colombia, pues existe ese afán por conseguir recursos para poder competir en la carrera electoral. Y es este caso que tenemos con Sarmiento Angulo, con financiación de campañas como la de Uribe, como la de Duque, como la de Santos, entre otras. Hablamos también de la forma en que puede existir ese lobby, ¿cierto? Esa presión, esa forma de interlocutar con las élites para poder generar algún tipo de beneficios, para poder legislar, para poder obtener alivios económicos, tributarios, para poder evadir impuestos, incluso para poder incidir en el gasto público. Acá tenemos diferentes casos como agroingreso seguro, como las reformas tributarias que estaban encaminadas a beneficiar a estos grandes conglomerados y en últimas a beneficiar este poder de las plutocracias. Uno de los mecanismos que coexisten y se van a desarrollar es la puerta giratoria, es el intercambio que hay de funcionarios, de burócratas que vienen del sector privado y pasan al sector público o viceversa. Y aquí tenemos casos como el del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Aquí podemos identificar la forma en que todo esto termina permeando la esfera estatal, directa o indirectamente, porque recordemos que existen lógicas en las cuales el empresariado incide de manera directa, pero también existen otras formas indirectas que terminan beneficiando sus intereses. Dicho esto, hablemos ahora del mecanismo de financiación de campañas y su cercanía con los círculos de poder. Podemos observar que Sarmiento Angulo ha tenido una relación y una cercanía con presidentes de la República a lo largo de la historia. Tenemos los casos de Pastrana, tenemos el caso de Virgilio Barco, tenemos el caso de César Gaviria. Justamente con César Gaviria empieza la apertura económica en Colombia y empieza toda esta lógica en la cual hay una apertura, se abre el mercado, existe una permeabilidad en Colombia del modelo neoliberal, de las privatizaciones, de la forma en que se empiezan a eliminar políticas proteccionistas a la economía nacional y esto empieza a generar unas lógicas también de acumulación, unas lógicas de desigualdad, entre otras. La financiación de las campañas no solamente tiene un sentido de acrecentar su poder económico, también se parte de una motivación ideológica, de unas motivaciones estratégicas hacia dónde quieren conducir la sociedad, de una conducción también del sentido común y esta financiación de las campañas termina siendo letal para las democracias porque terminan desequilibrando el acceso a las oportunidades políticas, termina desequilibrando la forma en que las personas tengan y los partidos políticos y las fuerzas y los diferentes sectores sociales puedan acceder a estas formas de mediación de las democracias o de participación, que no es la única, pero sí ha sido sobresaliente dentro de las fallidas democracias modernas, que es
la cuestión de las campañas electorales, de depositar un voto y de poder designar quiénes son los mandatarios. Y todo esto se confabula con lógicas de corrupción, compra de votos, sobornos, en las cuales existe una incidencia del músculo financiero de unas campañas que terminan aniquilando a otras que pueda que tengan muy buenos proyectos de nación, muy buenos proyectos de país más bien, pero no tienen la posibilidad de competir con los grandes varones electorales, con las grandes élites, con las grandes estructuras clientelares. Identifiquemos 3 casos de la forma en que ha operado este mecanismo de desigualdad de financiación de campañas. El primero es el caso de Uribe, que recibió 50 millones de pesos de parte de Sarmiento Angulo para su campaña y este le devolvió 12.000 millones de pesos al empresario bajo el acceso que tenía al programa de agroingresos seguros. ¿Será rentable? ¿Será que es bastante útil la forma en que opera este mecanismo para multiplicar las ganancias, las utilidades económicas? Pues veamos que sí. Segundo, tenemos la financiación que otorgó a Santos, el gobierno de Santos. Y este le devolvió el favorcito con la Ruta del Sol, que es un proyecto vial, es un proyecto de infraestructura bastante grande, pero sobre todo también bastante polémico debido a los casos de corrupción que existen. También los programas de vivienda que le asignó Santos. Recordemos que Sarmiento Angulo empezó también con toda esta lógica de la construcción de viviendas y nunca se separó de allí, pero fue estratégico en identificar que en el capital especulativo, es decir, el capital financiero, se encontraba un gran espacio para acrecentar su riqueza, para acrecentar su patrimonio. Por último, resaltar el caso de Iván Duque, quien recibió más del 50% de la financiación de su campaña de Sarmiento Angulo. ¿Y de qué manera se benefició? 1. Las reformas tributarias, incluyendo la fallida reforma del 2021 que fue derogada a partir de la presión del paro. 2. Las reformas pensionales. Recordemos que Sarmiento Angulo es dueño de Porvenir y Porvenir es uno de los principales fondos privados de pensión. Sobre esto volveremos más adelante. 3. A Sarmiento Angulo se le asignaron recursos derivados de los incentivos que estaba dando el Estado durante la pandemia debido a la afectación que habían tenido los sectores económicos. ¿Será que en vez de Sarmiento Angulo no habían otros sectores de la economía, no habían otros microempresarios que necesitaban estos auxilios del Estado? ¿Por qué Sarmiento Angulo? ¿Tendrá algo que ver con la financiación de la campaña? De la mano de lo anterior, también podríamos resaltar que existe una captura por parte de los sectores económicos, de las élites plutocráticas, de las élites políticas respecto a la justicia. Es decir, la justicia también ha operado presuntamente hacia los intereses de los sectores anteriormente mencionados. Podemos mencionar un caso y es el caso de Odebrecht. Recordemos que Juan Manuel Santos no solo recibió recursos por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo, sino que presuntamente también recibió recursos por parte de Odebrecht. No fue el único político, hubo también otros líderes que obtuvieron estos incentivos económicos para sus campañas. Lo curioso es que en Colombia, a diferencia de otros países, no han existido condenados. No ha prosperado en términos de las sanciones disciplinarias, de sanciones, los fallos penales contra las personas que están directamente responsables de esto y ligado a los casos de corrupción, desde luego, de la Ruta del Sol como proyecto vial. Aquí podemos identificar de qué manera existe un problema estructural respecto a esta captura de la justicia. ¿Cómo se elige el fiscal? Podríamos preguntarnos para reconocer un poco de qué manera se puede permear desde las élites plutocráticas la elección de un fiscal que administra parte de la justicia. El fiscal se elige primero, el presidente designa una terna y de esta terna se pasa directamente a la Corte Suprema de Justicia, quien elige al fiscal. Veamos entonces cómo ha operado este mecanismo. Pues resulta que Juan Manuel Santos designó una terna, dentro de la cual estaba Néstor Humberto Martínez.
No solamente era la persona más cuestionada, porque había estado vinculado precisamente al grupo empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo como abogado del grupo Aval, sino que también no tenía esa vocación y esa experiencia en derecho penal. Finalmente lo terminaron eligiendo. Recordemos además que muy ligado también con lo que es la puerta giratoria, pues Néstor Humberto Martínez venía de ser ministro del presidente Santos. Se inventaron una figura para que éste fuera asesor directo del presidente y como venía del grupo Aval, pues era un canal directo entre el poder político y el poder económico, entre Santos y entre Sarmiento Angulo. Pero también tenía un contacto directo con los ministros y con las demás carteras de la presidencia. Y a partir de toda esta incidencia política y burocrática, logró incidir para que Luis Carlos Sarmiento Angulo pudiese salir con la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol. Pero no es el único caso, los casos abundan en el país. Podríamos mencionar solamente un segundo caso, que es el caso del fiscal que fue el sucesor de Néstor Humberto Martínez. Sí, hablamos del cuestionado Francisco Barbosa. Francisco Barbosa no solamente fue cercano a Duque, sino que lo apoyó en su campaña. Por ahí abundan fotos de esto que estoy mencionando como sustento para poder afirmar esta captura de la justicia. Entonces Duque terna a estos fiscales, pero era una terna de uno. Estaba volcado a poder incidir en la elección en la Corte Suprema de Justicia del fiscal Francisco Barbosa, que muchos lo han llamado el fiscal de bolsillo. Este fiscal, por ejemplo, pues no solamente dilata las investigaciones de Odebrecht que vinculan a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que vinculan a muchos políticos del país, sino que también está involucrado en el caso de Álvaro Uribe Vélez. En este caso de Álvaro Uribe Vélez, llama la atención la forma en que él pudo encontrar un escapadero en la fiscalía. ¿Por qué razón? Álvaro Uribe Vélez rendía indagatoria ante la Corte Suprema, habían unas pruebas bastante contundentes. Este era el organismo encargado de su proceso de investigación debido a que él se desempeñaba como senador de la República. Luego, él renuncia a su condición de senador y es investigado por la fiscalía. ¿Fiscalía de quién? De Francisco Barbosa. Más claro no canta un gallo, como decían nuestras abuelas. Vamos a ver ahora la forma de operar el mecanismo de la puerta giratoria. Hablemos ahora de la puerta giratoria como mecanismo de desigualdad del que se han valido las élites plutocráticas en el país. Primer caso está el ya mencionado y cuestionado exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien antes de haber ocupado este rol venía del sector privado como asesor y abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo de manera directa. Segundo caso, tenemos a Alberto Carrasquilla. Sí, el cuestionado exministro de Hacienda, quien había sido una de las grandes cabezas del paquetazo de reformas de Iván Duque. Él, como antesala, había integrado también el sector privado en calidad de miembro de la Junta Directiva del Banco de Bogotá, en el cual también existe un fuerte control por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y el tercer caso, para no mencionar muchos porque los casos abundan en el país, tenemos al ex procurador Fernando Carrillo, quien venía también de integrar el Grupo Aval. Todos estos miembros de las juntas directivas, de los grupos bancarios, de los espacios burocráticos que coparon en el poder estatal, han jugado un rol importante en poder beneficiar los intereses del empresariado. Lo podemos evidenciar también en la forma en que Luis Carlos Sarmiento Angulo, a partir de la puerta giratoria, a partir de la financiación de campañas y a partir del lobby, por ejemplo, ha logrado fortalecer su negocio con los fondos privados de pensión. Y hablamos de que es un negocio porque hace parte también de lógicas de regulación del Estado, de legislaciones que vienen de recomendaciones de la OCDE, que hace parte de las recetas de privatización que tiene el modelo neoliberal, de la eliminación de los derechos, de afectaciones también que generan a la sociedad en general, y de la forma en que Sarmiento Angulo viene jugando un rol importante por ser propietario de Porvenir, que es uno de los fondos privados de pensiones más importantes del país,
con temas como por ejemplo el decreto 1385 que expidió el gobierno de Juan Manuel Santos, donde le hacían autopréstamos, se le daba la posibilidad de hacerse autopréstamos para que con estos pudiese implementar sus proyectos de vías de cuarta generación, muy conocidas en el país y muy cuestionadas porque en muchos casos se desviaban los recursos por aparentes casos de corrupción. O también tenemos el caso de que la gente se ilusiona con alcanzar algún día su pensión y realmente se utiliza los fondos de pensión para negocios del sector privado. También resulta clave hablar de la captura mediática que han venido representando estas élites plutocráticas en el país. Tenemos el caso de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien es propietario de Portafolio, del Tiempo; Ardila Lule, quien es propietario de RCN como conglomerado Santo Domingo, que tiene el control sobre Caracol, El Espectador y Los Gilinski, quien ha venido emergiendo mucho también en la captura mediática, en el poder económico, entre otros, y son propietarios de la revista Semana. Todos ellos, como evidenciamos, han jugado no solamente un rol clave dentro de la propiedad que tienen del monopolio de los medios de comunicación, sino también de la forma en que se puede mediatizar la información que circula en el país, propietarios de muchos de los principales medios de comunicación, listado que se queda corto porque hay muchos otros medios de los cuales estos conglomerados y otros conglomerados son propietarios. ¿Y por qué hablamos de esta importancia? Porque la captura mediática incide en un papel ideológico, incide en la construcción de sentido común, tienen ese capital informacional con el cual deciden qué información circula, qué información no circula, si hay una noticia, de qué manera se puede mediatizar para favorecer unos intereses ideológicos, políticos, económicos específicos. De qué manera se puede también ejercer este poder mediático en la relación entre el poder político, el poder económico, entre otros poderes, y cómo también todo esto se termina sumando a las formas en que estas campañas electorales se apalancan mucho por los medios de comunicación, por campañas de desinformación, por campañas de circulación de ideas, por no atacar a las personas que hacen parte de sus círculos políticos, por la forma en que se crean agendas públicas, en que se ataca políticamente a los contrincantes y se va a pasar por alto información que afecta a sus círculos más allegados. Estos son solo unos pequeños ejemplos de los muchos que abundan en el país que nos permiten identificar cómo operan los mecanismos de desigualdad que han logrado apalancar el poder plutocrático de unos pocos, que ha permitido que exista una excesiva concentración de riquezas propio del capitalismo, que ha permitido que la concentración del poder político esté en unas pocas manos, que ha evidenciado la forma en que han existido unas élites plutocráticas que se han atornillado al poder, en cómo el Estado está efectivamente atrapado por el poder de los multimillonarios, por el poder de los banqueros, por el poder plutocrático de unas pocas personas, en cómo este Estado, a partir de esta captura corporativa, ha, primero, puesto en su poder diferentes dispositivos y diferentes mecanismos de oportunidades políticas, cómo ha nombrado altos funcionarios que venían de los conglomerados económicos. 3. Cómo ha permeado estos intereses del sector privado en la estructura estatal, en las decisiones de las políticas públicas, en la forma en que se distribuye el presupuesto nacional. 4. De la concentración excesiva que hay de los medios de comunicación, de este poder mediático que se confabula con el poder político y que se confabula con el poder económico. De manera que ¿realmente podemos seguir hablando de una plena democracia en Colombia? ¿Realmente vamos a seguir creyendo que los pobres son pobres porque quieren y los ricos porque se han ganado su trabajo en esto? ¿O podemos identificar que existen diferentes mecanismos que se han venido combinando entre sí y que ha permitido que hoy en día el país, Colombia, Latinoamérica, siendo la región más desigual del mundo, continúe bajo las arcas de los grandes multimillonarios, de que las clases explotadas, oprimidas, sigan siendo objeto de abandono por parte del Estado, que ha volcado sus recursos, que ha volcado su función pública a favorecer a los grandes multimillonarios? Aquí lo que hay es una plutocracia indirecta disfrazada de democracia.